Con nosotros Israel Abreu, experto en economía e impuestos. Siempre hay temas de interés, temas del momento en el que nuestro público necesita luz, conocimiento de voces autorizadas. En esta ocasión hablaremos de la economía informal, el alza de los precios, una realidad que se está viviendo en este momento en la República Dominicana. Bienvenido una vez más. Bienvenido, un placer que nos acompañes. Bienvenido. Ayer aumentó la cerveza, por cierto. Sí. ¿Cuánto fue, Leo? Un 12. 10 pesos fue. Se aumentó mucho. Por cierto, quiero darle la bienvenida a Alex Macías. Me encanta que esté de vuelta con nosotros. Nos hizo Gracias. mucha falta. Quedó espectacular la lipo que se hizo. Muy bien. Perdón, disculpe usted, señor Israel. Bienvenido, Israel. ¿Qué tal? Saludarles a Villalobos, a ti, Carolyn, y a mi amigo Alex. Y antes que todo, quiero agradecer la oportunidad a la producción y al grupo de medios Telemicro, y haciendo un ejercicio responsable de esta oportunidad, ¿no?, con los micrófonos de extremo a extremo, exhortarle a su amable teleaudiencia que por favor acudan masivamente a vacunarse. Gran parte de los problemas que económicamente enfrenta República Dominicana se debe a la falta de lograr por lo menos el 60% de la población efectivamente vacunada. Así que por favor acudan masivamente a vacunarse. E inclusive hay un puesto de vacunación aquí en Telemicro. Israel, vamos de una vez sin pasar paño tibio al tema que pues a mucha gente le preocupa. La economía realmente está viviendo un momento difícil, a pesar de que los pronósticos económicos del país parece que todo marcha muy bien. Hay un crecimiento. El director de aduanas en el día de ayer dice que hay un superávit de 17.000 millones de pesos que no se sabe bien qué van a hacer con él, si ayudar a la economía o inyectarle ese dinero a otras empresas. Pero, ¿qué puede pasar a la larga con la reforma fiscal? Que el gobierno sabemos que la tiene en agenda, tarde o temprano va a pasar, y vemos lo que ha pasado en Colombia, que Iván Duque tiene un mes que no sabe qué va a hacer con el país, fuera de control totalmente. Mira, en escenarios anteriores a los cuales he visitado, me he puesto en contra totalmente, me opongo totalmente a una reforma fiscal tendente a la reforma de algunos de los impuestos que ya existen. No solamente en cuanto a la creación de cualquier tipo de impuesto, a la ampliación de la base o a aumentar el porcentaje de los que ya existen. Definitivamente, como tú bien acotas, el mundo y específicamente República Dominicana, en la situación de pandemia en la que nos encontramos, es como tú tratar de sacarle jugo a una naranja ya exprimida. Entonces, por eso la situación que vivió Colombia recientemente. Yo creo que esa reforma fiscal de la cual trata el gobierno, debe ser tendente a reformar la parte relacionada con los gastos del gobierno. Yo creo que una mejor aplicación de los fondos que recibe el gobierno puede dar al traste con la solución de muchos de los problemas que actualmente vive República Dominicana. ¿Y a qué me refiero de manera específica? Que yo creo que en alguna medida el presidente Luis Abinader lo ha citado. Es, por ejemplo, hacer más eficiente los gastos que de manera específica incurren los funcionarios del gobierno. Que a la hora de decidir, por ejemplo, si irse a cenar a un restaurante, entonces que decidan mejor colaborar e invertir los recursos que en gastos corrientes los mismos hacen. Yo creo que ese ejercicio responsable puede dar al traste con que muchos de los problemas se resuelvan. Por ponerle un ejemplo. Sí, hay muchas instituciones, perdón, Israel, que ya han bajado las nóminas de gastos fijos que estaban súper infladas. Había pues, gente que estaba recibiendo un cheque muy alto y realmente no estaban trabajando. Había gastos superfluos de miles de cosas, hasta de compra de orquídeas que no eran tan necesarias, y menos con una crisis como esta. Y realmente ellos dicen que han tratado y se está transparentando un poco la situación, pero todavía yo creo que queda mucho camino por recorrer. Ahora, acorde con tu posición, que es la misma que yo tengo con respecto a la reforma fiscal. La economía informal generalmente refleja en la economía del país de manera indirecta, no de manera directa. De hecho, la economía informal siempre busca estar como por fuera de todo lo que tiene que ver con las medidas impositivas. Sí, o con porque todo no paga impuestos. El que vende China no paga impuestos, ni que vende hot dog tampoco. La forma aparentemente de integrar a esa gente no sería precisamente buscar un marco legal dentro de esa exención que hay de pago de impuestos de la economía informal y que beneficia al país y beneficia al comerciante. Bueno, aclarar primero que no es una exención.
El ciudadano o el micro pequeño empresario trata de burlar el sistema realizando transacciones a las cuales llamamos informales. Ahora bien, de manera específica, los impuestos más importantes que en República Dominicana pagamos son los impuestos indirectos. El impuesto que más colecta, el más importante desde el punto de vista de las recaudaciones, es el ITEVIS. Y de manera indirecta, todos los ciudadanos lo pagamos. Inclusive, cuando accedemos a una tarjeta prepago de llamadas telefónicas o de internet, pagamos, en ese caso pagamos un 30%, un 18%, el aire del ascensor tiene ITEVIS. un 18% de ITEVIS y un 10% de impuesto selectivo al consumo. Entonces, en ese sentido, todos en alguna medida pagamos impuestos. Ahora, cuando nos referimos a las actividades informales, nos referimos a esas actividades que generan beneficio y que no hacen y que no tributan de manera directa por la realización de dicha actividad. Como ustedes bien citan, el ejemplo del chinero, que existe la posibilidad que se esté ganando una cantidad de dinero relativamente importante, fácilmente una esquina de la capital le puede producir 100,000 pesos mensuales. Ya lo sabe. Y no paga ITEVIS porque no lo capta, no sirve de agente de retención y no paga impuestos sobre la renta porque tampoco cruza información. En esos casos, definitivamente, y por el nivel de impacto que tiene la economía, Villalobos, en el caso de la informalidad, República Dominicana registra que cercano al 46% del total de las actividades económicas se realizan de manera informal, para que ustedes tengan una idea. Entonces, en ese sentido... Un 46, dices tú. Así es. Una fuga importante, ¿no? Primero, desde el punto de vista de la pandemia en la que nos encontramos, esos dineros no se están manejando. Hay mucha gente que está pasando trabajo desde el punto de vista de la informalidad de sus negocios. Sí. Y desde el punto de vista de las recaudaciones, con la finalidad de mejorar las arcas del Estado, también es sumamente importante porque, como tú dices, Villalobos, y tú citabas también, Alex, el tú formalizar a esos micro, pequeños empresarios, personas físicas o compañías, implica el aumento de las recaudaciones de manera directa. Sí, Israel, pero realmente lo que se habla, lo que los comerciantes pequeños, empresarios de la calle, dueños de restaurantes, barberías, no aguantan más en este momento, porque a diferencia de otros países como Estados Unidos, bueno, nos comparamos un país muy desarrollado, han recibido ayuda para mantenerse por lo menos con el alquiler, con la luz. Aquí el gobierno no ha ayudado a ese pequeño empresario, quizás con lo de fase con los empleados sí, pero después no ha recibido ningún otro tipo de ayuda y hay muchos cerrando. O sea, cuando tú vas aquí a los centros comerciales te das cuenta que hay muchos locales ya cerrados, no aguantaron la crisis y tuvieron que cerrar. Restaurantes en la zona colonial, ni te cuento. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque son negocios que a futuro, cuando todo cambie, en algún momento tendrá que cambiar, no van a pagarle impuestos al gobierno. Que nos Entonces, ayuden con el superávit ese que no hayan que hacer. con los 17,000 millones, eso es lo que yo digo. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las expectativas del pequeño empresario, de la economía del pequeño empresario, que, como dice Leo, es que maneja realmente parte del gran peso de la economía nacional? Mira, concomitantemente con lo de fase, que el Estado en alguna medida ha colaborado en ese sentido para que por lo menos los ciudadanos tengan algo que llevar a su mesa. Yo he sido partícipe de que el gobierno financie las diferentes actividades económicas en alguna medida con tasas de intereses preferenciales y gracias. Conozco de algunos casos, pero lamentablemente... Ni con la luz los han ayudado. Pero que debieron ayudarlo, porque la mitad de los negocios a mitad de pandemia, perdón, Israel, no estaban trabajando a su máxima capacidad y tenían que pagar la luz al mismo precio. Lamentablemente, no, y de hecho ha subido la energía eléctrica, es importante que se sepa. Eso es un tema importante a tratar, el alza de los precios en este momento. Así es. Entonces, yo creo que se debió financiar en alguna medida y llevarle la información. Yo creo que, por ejemplo, este medio de extremo a extremo, que es una vía perfecta para comunicar, que existen fondos, por ejemplo, en Promipyme, a los cuales los micro, pequeños y medianos empresarios pueden acceder, que para los agricultores hay fondos en el Banco Agrícola, que el Banco de Reserva y todas las instituciones privadas tienen tasas preferenciales, pero lamentablemente hay un problema de comunicación. Y en la parte relacionada, que yo sé que hay mucha gente preocupada por cómo ha afectado la situación económica los precios de los productos de la canasta básica familiar, que es lo que me pregunta Carolyn. Definitivamente en este caso yo creo que hay algo de agiotismo, de especulación.
y voy a establecer por qué. Miren, República Dominicana tiene cifras récord en cuanto a sus reservas internacionales. Alrededor de 13.000 millones de dólares tiene el Banco Central en reservas internacionales para hacerle frente a los próximos 8 meses de importaciones. O sea que esa no es una excusa porque el dólar se ha mantenido estable. De hecho, el Banco Central ha tenido que tomar iniciativas para mantener la tasa y no baje demasiado para poder mantener a los sectores del turismo y los sectores exportadores una tasa relativamente competitiva. Entonces, yo entiendo que aquí las autoridades tienen que poner mucho hincapié al respecto de mantener el control de los productos de la canasta básica familiar. Porque además, si ustedes históricamente ven cómo se ha comportado el precio de los combustibles durante este año, el gobierno, con la finalidad de mantener la estabilidad de los precios de los combustibles, ha asumido el costo de dichos aumentos. Vamos por alrededor de 2.300 millones de pesos que el gobierno ha asumido. Lo que significa que tampoco es una excusa el precio de los combustibles si se ha mantenido igual en los últimos 6 meses. Entonces, aquí, Caroline, yo creo que debemos prestar atención y los ciudadanos tenemos que hacer un ejercicio cívico para que este nivel de lo que yo entiendo que es agiotismo y especulación por parte de los agentes intermediarios de comercialización, porque no creo que sean los agricultores, pues mantengan un precio normal y estable de los productos de la canasta básica. Yo te quiero hacer una pregunta aprovechando tu conocimiento. Fíjate qué pasa, porque sí está golpeada la gente Así con es. el sistema impositivo que está. Evidentemente, la inflación. Pero, por ejemplo, en el caso de las personas naturales que tributan su declaración de impuestos sobre la renta anual, ¿qué pasa? Muchos rubros de la vida diaria, necesarios, vitales, fundamentales, no se les reconocen. Entonces, una persona que gana 1.000 pesos y gasta en colegio, seguro, mercado, ropa, necesario para el trabajo, de esos 1.000 pesos se gasta 800, porque lo necesita invertir en su supervivencia. Entonces, le quieren cobrar, o el impuesto tributa sobre los 1.000 pesos, no sobre los 200 que le quedan. Pues tú dices, bueno, yo me gané 1.000.000 de pesos, pero necesité gastar en salud, en alimentación, en vivienda, en seguro médico, en vehículos, en todo. Dice, bueno, me quedaron 200.000. Vamos a pagarte sobre esos 200.000, que es de alguna manera una utilidad, no sobre el millón, porque el millón no existe. Así es. Entonces, ¿cuándo va a haber aquí una reforma fiscal que incentive a que el ciudadano común, a que el contribuyente natural, la persona física, se motive y diga voy a pagar mi impuesto? Porque es lo justo. Porque no es justo la tributación para la persona física. Miren, por eso menos clase media y Mira, más gente migrando. ¿qué- Esa qué- es la razón, no hay En otra. Estados Unidos te devuelven un cheque, tú pagas por Claro. devolver un cheque. Claro. Que sirva ese planteamiento como una iniciativa para los legisladores, porque definitivamente el sistema ¿Crees que tributario... les preocupa? Ellos allá arriba, en la cúspide, ganando un sueldo altísimo, ¿les preocupa esto? Tal vez en este momento no, pero como todo ciudadano, ellos van a volver a su vida normal, Algún común y día. corriente, claro, y están abocados a hacer una revisión de tipo fiscal que dé al traste con un código tributario más justo y equilibrado. Por poner un ejemplo relacionado con lo que Villalobos explica, que realmente es una realidad, no es posible que en República Dominicana 2 ciudadanos que ganan la misma cantidad de dinero, pero uno con una diferencia de que tiene 3 hijos y otro tal vez no tiene hijos, no pueden pagar lo mismo. Y históricamente en los países más desarrollados, citaste Estados Unidos, existe la posibilidad de que al que tiene 3 hijos le reembolsen parte de los gastos y del impuesto que pagó. Ahora bien, en República Dominicana, ni siquiera el reembolso cuando tú pagaste en exceso. En República Dominicana lo que se hace es que se registra un saldo a favor que tú te lo vas a poder compensar en el futuro. Así que definitivamente estoy muy de acuerdo contigo con lo injusto del sistema tributario dominicano. Yo creo que debemos deducirnos todos los gastos relacionados con nuestro estilo de vida y además que se consideren los escenarios en donde un ciudadano que no tiene hijos está pagando lo mismo que uno que tiene 3 hijos. Cuando el que tiene 3 hijos que está generando lo que va a financiar en el futuro nuestra seguridad social, que son esos jóvenes que están creciendo, entonces definitivamente entra en contraste. Finalmente, expectativas generales sobre el momento y la economía de nuestro país con lo que se pueda recomendaciones. quedar nuestra gente. Miren,
Recomendaciones para que la gente se ponga mosca, como dicen. Miren, importante que no debo dejar pasar la oportunidad, reconocer, y sobre todo por la difusión que tiene este programa a nivel internacional, reconocer a mis conciudadanos dominicanos en todas partes del mundo el esfuerzo que hacen cuando envían sus remesas. República Dominicana registra cifras récord en cuanto a las remesas se refieren. Un aumento en el último cuatrimestre del año de un 130%. Definitivamente, muchas gracias. Eso ha sido... No, gracias a ellos que la economía todavía se puede, por lo menos uno comerse una empanada de vez en cuando. Ese ha sido uno de los principales pilares que ha mantenido la economía. Por otro lado, entonces, nuestra economía, que al cierre del mes de mayo registraba una recomposición, lamentablemente nos hemos visto envueltos en este problema pandémico que se reinicia literalmente y que solamente un ejercicio responsable por parte de los ciudadanos, porque tenemos las vacunas, ya no podemos responsabilizar al gobierno. El gobierno intentó en alguna medida abrir la economía en los diferentes sectores sociales y definitivamente ya está en manos nuestras llevar a nuestros amigos, incentivar a nuestros familiares para que se vacunen y podamos inocular a la mayoría de la población. Listo. Gracias a nuestro querido Israel Abreu, experto en economía y impuestos, que ha estado conversando con nosotros un tema de mucho interés, sobre todas las cosas para que usted tenga en cuenta lo que puede pasar próximamente en la economía nacional.